Shalom, shalom, amada casa de Israel en Europa y las cuatro esquinas de la tierra. Sean todos ustedes bienvenidos, Brujín Habayim, a este su canal, Raíces Hebreas, la voz del Shaddai. Amigos, amigas, Ajim Bajayot, Javerín, hermanos, hermanas. En el día de hoy vamos a estudiar el tema de el Día del Rey, que se celebra el 27 de abril y por cuestiones religiosas se pasó la fecha al día de hoy, 26 de abril. Vamos a entrar en un estudio acerca del pensamiento, de la intención y realmente lo que nos dice la Biblia acerca de este tipo de celebraciones. Como ustedes pueden observar y si van al internet y buscan el Día del Rey en Holanda, van a ver muchas historias, muchos videos acerca de cómo se está celebrando. Esta fiesta empezó la noche anterior, especialmente en las ciudades grandes como Ámsterdam, Rotterdam y La Haya, pronunciado en holandés como Den Haag. En estas ciudades se acumulan, ¿sí?, en las ciudades principales, lugares específicos, una concentración masiva de jóvenes, especialmente jóvenes que van, entre comillas, a celebrar el Día del Rey. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nosotros como creyentes? ¿Y qué mensaje podríamos extraer para llevarle al mundo acerca de cómo se puede llegar a desviar una celebración a un personaje para satisfacer nuestros propios deseos y concupiscencias? Amigos, si ustedes ven esos videos en la noche anterior, pueden observar el clímax de la juventud en los lugares donde se está celebrando en los antros en Ámsterdam. ¿Qué está sucediendo? Ese trasfondo es lo que es algo negativo para esta celebración. Vamos a ver desde una perspectiva hebrea Yahshua y el Día del Rey en Holanda. Debemos de preguntar realmente cómo se desvía nuestra atención o cómo nuestros impulsos carnales se desvían para sacar una excusa de una celebración y poder explotar todos nuestros deseos carnales, que es lo que vemos realmente en la noche anterior y el día de hoy, durante este sábado especialmente. Y vamos a ver algo curioso en esta introducción. El Día del Rey, como les dije, se pronuncia Koningsdag. Dag es para día y Koning como king en inglés. Koningsdag es el Día del Rey. En los Países Bajos, en Holanda, es una celebración nacional que honra al monarca reinante. En este caso, anteriormente estaban las mujeres, las madres, como reinas. Hace unos años se traspasó ese poder a el segundo hijo. El primero murió, pero ahora está en el mandato en el rey Guillermo Alejandro o Willem Alexander en holandés. ¿Sí? Originalmente programado para el 27 de abril, como les dije, o sea, sería el día de mañana domingo, sí que es el cumpleaños del rey. Ahora se ha movido para hoy, 26 de abril, sábado, para evitar que coincida, ojo, coincida con el domingo, día tradicionalmente reservado para el culto cristiano en muchas tradiciones occidentales, especialmente aquí en Holanda, donde solo un 14% de la población que se denomina creyente va a las iglesias. Esto es triste, pero es la realidad. Este cambio nos lleva a una profunda reflexión desde la perspectiva hebrea de las Escrituras. ¿Qué significa verdaderamente honrar a un rey desde el punto de vista bíblico? ¿Cómo debe un creyente en Yahshua, sí, Jesús, conocido como Jesús, relacionarse con las celebraciones de reyes terrenales? ¿Y a quién pertenece la verdadera lealtad del pueblo de Dios? Amados y amigos, en este estudio exploraremos el trasfondo histórico y religioso del cambio de fecha, que ya mencionamos, el concepto bíblico hebreo de la realeza y la adoración, y comparación entre los reyes terrenales y el Mesías rey, Yahshua, la postura del creyente frente a las celebraciones nacionales, la verdadera adoración al Rey de Reyes. Y vamos a finalizar con una reflexión respecto a esta celebración y lo que está sucediendo realmente en la mente de esta nueva generación, de estos jóvenes. Ahora, hablamos del cambio de fecha, respeto religioso o tradición cultural. Ahora, los orígenes del Día del Rey. Esta celebración comenzó en 1885
como Día de la Princesa, Prinsesdag, ¿ya? En honor a la princesa Guillermina, ¿sí? Se convirtió después en el Día de la Reina Koningin-dag, cuando ella ascendió al trono. En el 2013, no muy lejos de esta fecha, con la coronación del rey Guillermo Alejandro, o sea, lleva 12 años como rey. Se cambió al Día del Rey, Koningsdag, y se fijó el 27 de abril su cumpleaños. Ahora, ¿por qué se mueve al 26 de abril en este 2025? En el 2025, el 27 de abril cae domingo. Ahora, tradicionalmente en Holanda, Países Bajos tiene raíces protestantes. El domingo se considera un día de descanso y culto. Para evitar conflictos con actividades religiosas, el gobierno decidió adelantarlo al sábado 26 de abril, o sea, el día de hoy. Amados, reflexionemos. En la Torá, o sea, en la Biblia, en el Pentateuco, el Shabbat es el día sagrado de reposo. La pregunta que deberíamos de hacernos aquí, ok, ¿se tiene respeto por las raíces cristianas? ¿Y por qué no realmente en el día sábado, que es el día del Señor y que es bíblico? ¿Tiene más peso acaso la tradición que la palabra del Eterno? Lastimosamente tengo que decirles que sí. Pueden leer acerca del día de reposo en Éxodo capítulo 20, del verso 8 al 11. Sin embargo, muchas iglesias cristianas guardan el domingo por la resurrección, entre comillas, de Yahshua. Sabemos que nuestro Mashiach resucitó en el intercambio del día hebreo entre Shabbat y el primer día. Amados, este cambio muestra que aunque Holanda es una sociedad secularizada, aún conserva vestigios, entre comillas, de su herencia cristiana. Ahora, el concepto bíblico hebreo de la realeza, vamos a tocar este punto acerca de qué es la realeza, porque hay reyes aún en la tierra. Ahora, el rey en el pensamiento hebreo se dice que en las escrituras el rey no era solo un gobernante político, sino un representante de Dios ante el pueblo, como lo dice Deuteronomio 17, 14 al 20. Se habla de las leyes para un rey en Israel. Por favor, lean esos textos. No debe multiplicar caballos, es una de las cosas que el Eterno le pide al rey. O sea, el poder militar representa los caballos. No debe tomar muchas esposas, evitar alianzas paganas, lo que le pasó al rey Salomón. Debe escribir una copia de la Torah y leerla todos los días. Eso es la perspectiva, el concepto bíblico de realeza en la Biblia. Un rey, según el corazón de Dios, debía ser humilde y guiado por la palabra. Ahora, la advertencia contra la idolatría al rey. Vemos el caso en el primer libro de Samuel, capítulo 8, del 4 al 7, cuando Israel pidió un rey, también como lo pedían las naciones. O sea, vio el ejemplo, le dio celo y quiso hacer lo que las naciones hicieron y pidieron e insistieron a Dios. Yahweh le dice al profeta, no te han rechazado a ti, sino a mí. Ahora, en Ezequiel 28:2 también vemos la condena al príncipe de Tiro que se hizo a sí mismo Dios, lo que pasaba con los césares en los tiempos del Imperio Romano. Ahora, le dice el Eterno, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios. Amados, aquí hay algo que debemos tocar y es el tema de Trump. Ojo, porque hay cierta inclinación a la soberbia y a la arrogancia en Trump. Tenemos que estar muy atentos a lo que se va a desenvolver durante los próximos meses y años de su gobierno. Ojo, les dejo eso allí como inquietud. Elohim o Dios nunca permitió que un rey terrenal recibiera adoración divina. Tenemos que pensar entonces, ¿qué es el verdadero rey? ¿Quién es el verdadero rey? Yahshua, el verdadero rey mesiánico. Ahora, hay profecías sobre el rey venidero que se cumplieron en Yahshua. Desde Génesis, en el capítulo 49, verso 10, dice que no se quitará el cetro de Judá hasta que venga Silo, o sea, el Mesías. Zacarías 9:9 también nos da una pista acerca de esto, diciendo que he aquí tu rey vendrá humilde, cabalgando sobre un asno. Esta profecía se cumplió en Mateo 21, o no lo relata, sí, nos lo relata Mateo, capítulo 21, verso 5. Vemos entonces que el verdadero rey mesiánico vino hace 2000 años. Se cumplieron las profecías dadas en Génesis y en Zacarías. Yahshua es declarado rey. Vamos entonces introduciéndonos en el tema de quién es el verdadero rey. Y no es enfocarnos por celebraciones en el mundo. Yahshua es declarado rey. En Juan 18:37
Yahshua le responde a Pilatos, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, para dar testimonio de la verdad. Apocalipsis 19:16 confirma lo que Pilatos sospechaba. En su muslo tiene escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. Amados, Él es el único digno de toda adoración. Ahora, vamos a entrar un poquito personalmente. ¿Debe un creyente celebrar el Día del Rey? Posición neutral, podemos decir, con respeto, pero sin adoración. Romanos 13:1 nos dice Pablo, sométanse a toda autoridad, o sea, a las autoridades superiores. Esto nos quiere decir que podemos honrar al rey como autoridad, pero no como objeto de culto. Y Hechos 5:29, tenemos que también tener esta mentalidad de Pedro y Juan cuando le respondieron a los líderes, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Si alguna celebración exige lealtad que compita con Mashiach, debemos abstenernos. Amados, gloria al Eterno. Esta celebración del Día del Rey aquí en Holanda es por ahora libre del que la quiera celebrar. Pero imagínense ustedes en el caso de Daniel cuando las cosas eran obligatorias o habían decretos del rey que el que no celebrara. Imagínense usted en estos tiempos que el rey Guillermo Alejandro o Willem Alexander en holandés dijera todo habitante de Holanda, sin importar credo, edad, culto, raza, debe celebrar mi cumpleaños y el que no lo haga paga las consecuencias. Ahora vivimos en una libertad, entre comillas, porque sabemos que muchas otras cosas no se nos da la libertad que deberíamos tener, pero por lo menos podemos decidir si hacerlo o no hacerlo. Ahora, el peligro de la idolatría nacionalista es otra cosa. Recuerden que hay gente fanática. Éxodo 23 nos dice, el Eterno, allá en los 10 mandamientos, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Esto también se refiere a personas que se convierten en dioses para algunos seres humanos. Y en Hechos 12, 21 al 23, vemos la consecuencia, que Herodes murió por aceptar adoración que solo le pertenece a Dios. Tenemos que reflexionar, mis amados hermanos y amigos. Mientras Holanda celebra a su rey terrenal, nosotros tenemos que proclamar, Yahshua HaMashiach es el único rey eterno. Como dice Zacarías 14:9, Yahweh será rey sobre toda la tierra. En aquel día será uno y uno su nombre. Preguntémonos, ¿estamos viviendo como ciudadano de su reino? Amados, para terminar, como les decía al principio, vamos a entrar en un análisis profundo acerca de eh, cuál es realmente lo que están haciendo, lo que está impulsando a celebrar esta festividad realmente en los jóvenes actualmente. Si ustedes han podido o van a poder ver esos videos. El libertinaje, ¿realmente están respetando al rey? ¿Qué otras cosas suceden que no se ven en televisión? ¿Sí? Disturbios, problemas, violencia, todas estas cosas, droga, todas estas cosas que afectan realmente por un llamado a celebrar. ¿Es realmente lo que uno quiere? Que un personaje se convierta en el motivo de una liberación durante un día, cuando nosotros a veces luchamos, cuando comenzamos con la celebración del Shabbat para celebrar sus fiestas, por un día que le entregamos al Eterno de culto, que significa paz, que significa bendición, que significa tranquilidad. Ahora vemos el contraste de celebrar esta fiesta del Rey, donde toda esa energía, toda esa euforia, toda esa, esta desgaste emocional y físico en los jóvenes, entregados completamente a un día donde no hay un pensamiento de Dios, donde no hay realmente un respeto por el día del Shabbat que empieza en la noche. Exactamente empezó anoche, cuando el pueblo de Israel se reúne en un viernes en la noche a abrir esa bendición, a entrar en ese reposo. Miles y millones de jóvenes, familias, están eh, inmiscuidas en esta celebración del Rey. Ahora, causas del vacío.
y libertinaje en la celebración del Día del Rey aquí en Holanda. Primeramente podemos ver pérdida de valores tradicionales. Antes, celebraciones nacionales se vinculaban más a la unidad, al respeto y al sentido comunitario. Hoy, el día de hoy, muchos jóvenes han crecido en un ambiente donde los valores tradicionales se han debilitado o relativizado. Es más, han desaparecido, no tienen ni idea, amados. El otro punto es consumismo y materialismo. El Día del Rey se ha vuelto también una excusa comercial. Ventas masivas, lo que llaman el Freimarkt, ¿sí? El Free Mark. Es el día donde no se cobran impuestos y las cosas son muy baratas. La gente saca todos sus chécheres, por decir algo, este término es latino, chécheres o todas sus cosas, las que ya no usa y que tiene por allá guardadas, las aprovecha este día para traer todo eso y venderlo, a ver quién le interesa algo de lo que usted tiene y de esta manera hacer dinero. Algo que está prohibido en Shabbat. Amados, también se ha vuelto esto entonces, como decía, una excusa comercial. Las ventas, bicicletas, bebidas, festivales, la búsqueda de placer inmediato reemplaza el significado más profundo de una celebración nacional, amados. ¿Cuántos de los millones que celebran realmente tienen un corazón por felicitar al rey por su cumpleaños? Eso ya ni se piensa, amados. Muchos jóvenes en Países Bajos y en todo Occidente, hablando de también celebraciones aquí en Europa, en España, en Bélgica, en Francia, todos tienen sus celebraciones y festividades como el Carnaval de Brasil y todos los países que celebran este tipo de fiestas, que no rinden homenaje al Dios eterno, ¿sí? Ahora, todos estos jóvenes luchan con preguntas sobre su propósito, su identidad y su futuro. En ausencia de respuestas firmes, el disfrutar el momento se convierte en un refugio. También la secularización extrema que trae es consecuencia de toda esta programación, todas estas festividades, actividades culturales, deportivas. Es distracción, amados. El enemigo está ocupado haciendo estas cosas para distraernos de enfocarnos realmente en nuestro rey, en nuestro hacedor. La fe, ya sea cristiana u otra, solía ser una fuente de sentido y moderación. La Holanda actual es una de las sociedades más secularizadas del mundo, lo que ha dejado un vacío espiritual en esta generación, amados, donde se ha legalizado la eutanasia, el matrimonio homosexual, donde también las drogas, se han legalizado algún tipo de drogas y muchas otras cosas. También el tema de la presión social y cultural del espectáculo, lo que les decía, está abrumando al ser humano con actividades para distraerlo de su propósito real. Redes sociales impulsan a mostrarse, divirtiéndose al máximo. Esto genera un círculo de presión. Quien no bebe, no baila descontroladamente o no se exhibe como feliz, parece fuera de lugar. Te sacan del grupo. Ahora, hay consecuencias con respecto a esto y muchos de los que están ahí simplemente siguiendo la corriente pagan esas consecuencias. Lo que es sobredosis de droga, problemas de alcohol, matrimonios rotos, destruidos, enfermedades, eh, enfermedades sexuales. Tenemos que tener en cuenta el aislamiento emocional, aunque rodeados de multitudes, aunque todos esos jóvenes, ninguno de ellos se conoce. Van en sus grupos, sus conocidos, dos, tres amigos, grupos, pero cuando van allá nadie se conoce. Muchos jóvenes sienten soledad profunda porque las relaciones que construyen en estos contextos son superficiales, amados. Se encuentran allá, aquí hay un libertinaje, si les dio el deseo de irse a un hotel, se van con el que se encuentran, le gustó y listo, pasajero, se acabó. ¿Dónde está la moralidad? ¿Dónde está lo que el Eterno enseña en su palabra? Ahora, también a las adicciones es consecuencia y conductas del riesgo, no solamente aquellos que ya están metidos, inmiscuidos en las drogas y en negocios realmente raros, sino aquellos que apenas están empezando, son arrastrados por esta corriente. El consumo excesivo del alcohol, de las drogas, comportamientos sexuales sin responsabilidad aumentan significativamente, perdón, en estas festividades. También el, la pérdida del sentido de comunidad. En vez de una celebración de gratitud y unidad, se convierte en un evento de autoindulgencia donde cada uno busca su propia satisfacción. También la desorientación generacional. Sin modelos de madurez, templanza y propósito, las nuevas generaciones pueden sentirse cada vez más perdidas, incapaces de construir una vida sólida y significativa, porque se la han pasado en las nubes, de fiesta en fiesta, de actividad en actividad, distraídos, sin darle un propósito a su vida.
También hay una fatiga existencial. Tras la euforia de anoche, continúa durante el día de hoy, muchos experimentan vacío, insatisfacción, depresión, porque el alma humana anhela algo más que placer efímero. Amados hermanos, esto es muy importante. Y tenemos que reflexionar y cuidar a nuestros hijos, enseñarles valores para que no caigan en estas corrientes. No tengo nada en contra del rey ni su familia, pero debería haber más responsabilidad en cuanto a lo que se permite durante este día. Debemos reflexionar. Hay un entusiasmo cuando la gente espera este día del rey, no es para ya darle un abrazo o darle un fuerte saludo. Muchos, aunque son muy pocos, por donde va el rey ese día, o en una población específica, son los que tienen la oportunidad de verlo, saludarlo, darle la mano inclusive, pero se va reduciendo el grupo. El resto está afuera, está detrás de las rejas, ¿ok? Entonces, hay un entusiasmo mal dirigido en estas celebraciones. En el Día del Rey, vemos a toda una nación volcarse en entusiasmo, energía y entrega total. Sin embargo, este ímpetu no está dirigido al Creador, amados, sino a la exaltación del libertinaje y el vacío. ¿Cuán distinto sería el destino de los Países Bajos si esa misma pasión se consagrara a Yahweh, el Dios de Israel? Si las plazas se llenaran de cantos de adoración en lugar de euforia desmedida, si los corazones buscaran su rostro en vez de perderse en placeres pasajeros, la bendición descendería como lluvia sobre esta nación. Yahweh promete protección, prosperidad y paz a las naciones que le honran. El verdadero renacimiento no vendrá de fiestas humanas, sino de un regreso sincero a Él y a la Torá. Amados, mi última palabra y mi último mensaje en este estudio es que se despierte una generación que celebre no solo a un rey humano, sino al Rey de Reyes, a Yahshua HaMashiach, quien viene en las nubes y pronto todo ojo le verá, inclusive a aquellos que estuvieron celebrando año tras año el Día del Rey. Shalom, shalom, Leitraut, shalom, Ajin.